relación a eso ya hicimos todos los balances de fin de año. Sí. Ya estamos con la agenda nueva, digamos. Con la agenda nueva, sí. Y en esta agenda nueva que tenemos, una pregunta aparece. Que es la pregunta de hoy. Atento para todos, la pregunta de hoy es, pequeña pregunta, ¿no? ¿Estás teniendo vida en tu vida? Sí. Esa es la pregunta. Es una pregunta fuerte, una pregunta que nos invita, como siempre digo, a la reflexión, ¿no? Y no solamente que reflexionemos, sino que actuemos en consecuencia para que empecemos a vivir plenamente. Nos referimos con esto, de estar teniendo vida en tu vida, a que el movimiento es sinónimo de vida, ¿sí? Entonces, todos necesitamos un proyecto para vivir y de eso vamos a estar hablando hoy. ¿Por qué un proyecto? Porque un proyecto significa un motivo, ese motivo es el que nos impulsa hacia adelante y cuando hablamos de impulso hacia adelante estamos generando movimiento. Por lo tanto, eso hace que nuestra vida empiece a tener sentido. Recordemos que todo lo contrario al movimiento es el estancamiento y todo lo que está en estancamiento muere. Entonces por eso relacionamos el proyecto con el movimiento y por ende tener una vida realmente que nosotros la vivamos con intensidad y a pleno. Cuando hablamos de los proyectos de vida, nosotros tenemos no solamente que queremos alcanzar eso para como un objetivo nuestro, sino que ese proyecto de vida, como hemos hablado oportunamente, tiene que estar ligado a nuestro propósito de vida. ¿Para qué? Para que yo a ese proyecto lo transforme en una contribución a la vida de los demás. Muy bien, proyecto entonces. Quizás para definir un proyecto hay muchos aspectos a tener en cuenta, pero uno de los aspectos es saber qué quiero, identificar qué quiero. Y a uno le parece que es fácil eso, de saber lo que yo quiero. ¿Quién no va a saber lo que quiere? Yo creo que muchas veces no sabemos lo que queremos. No se sabe lo que se quiere. Como que tenemos una ambigüedad con eso, entonces necesitamos conectar con nosotros para saber realmente lo que queremos. Muy bien, y ahí aparecen emociones que tenemos que tener en cuenta para buscar identificar eso que realmente estoy queriendo. Sí, identificar y sobre todo saber que eso para mí es posible. Creo que la emoción principal que uno debería cultivar para realmente llevar un proyecto de vida adelante es el merecimiento. Es una emoción que la verdad no se habla mucho del tema y también es una emoción de la que muchos carecen, ¿sí? Porque el merecimiento muchas veces queremos cosas, pero muy en nuestro molde mental, en nuestro programa mental, nosotros no nos sentimos merecedores y eso hace que no estén en coincidencia nuestra mente y nuestra alma y por lo tanto no podemos lograr manifestar eso que nosotros queremos. Manifestar me refiero a llevarlo a cabo, llevarlo adelante y que se haga realidad. Que se haga realidad. Sí. Entonces, es importante que nosotros sepamos que uno merece eso que realmente quiere. Lo que está anhelando, digamos. Claro, sí. El éxito, llámese el éxito, sí. Lo que cada uno elija, el bienestar. Un título, por ejemplo. Claro. O sea, tenés que tener la convicción de que te mereces eso. Claro. Vos solo. Claro, porque sí. porque vos si no te sentís que te mereces, no lo vas a poder conseguir, por eso. Y también tenés que tener la convicción de que vos sos merecedor de todas las cosas buenas, porque a veces sin darnos cuenta nos castigamos, entonces por ahí se genera un auto boicot y no podemos llegar a ese objetivo. Entonces sos merecedor, ese éxito que vos querés es tuyo, créelo porque así es, el bienestar y todas las cosas buenas. Vos sos merecedor de eso. Entonces una vez que incorpores ese sentimiento, esa emocionalidad en vos, vas a vibrar de una manera diferente y te vas a posicionar en la línea de largada con una actitud diferente que te va a llevar a alcanzar los objetivos que vos querés. Mirá qué interesante. Tiene que ver con la autoestima también. Tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con la confianza y muchas veces tiene que ver con todas las cosas que nos acontecieron de chicos. Por ejemplo, que nos dijeron, las culturas donde nos movimos. Vos no, claro, entonces dicen que vos no, por ahí te la creés.
Por ahí te la crees y a lo mejor no son directamente palabras así como vos me decís, vos no podés o ese tipo de cosas. Son mensajes subliminares que a lo mejor están en las conductas de las personas de Claro. alrededor, que a lo mejor ellos tampoco creyeron que pudieron, entonces te la heredaron sin querer, entonces la tomaste. Entonces empezá vos a cambiar tu molde para entender que vos sí sos merecedor de todas las cosas buenas a ver, que vos te estás imaginando. Y no es una ilusión, sino que vos, a través de tu actitud y a través de tu puesta en marcha, las podés conseguir. Bueno, me imagino que a la hora de tener un proyecto, viste, los proyectos, bueno, uno los va pensando, empieza a transitar el camino del proyecto, pero llegan momentos en donde uno nota que no va ni para atrás ni para adelante, está así como estancado, no sabes si funciona, si no funciona, te parece que Por no. eso te hablaba del movimiento. Entonces, ahí no sabes si dejar el proyecto, si seguir con el proyecto. Bueno, yo creo que todo proyecto de todos los ámbitos tiene esos momentos. ¿Qué hay que hacer? Justamente, yo creo que ahí es la hora de empezar también a cultivar otra de las palabras que la escuchamos, pero la tomamos así nomás y es importante que la trabajemos, que es cultivar la paciencia. En tus proyectos, en los míos, siempre pasaron cosas que a veces nos hicieron frenar un poquito. Totalmente. Pero necesitamos aprender de cada cosa y seguir adelante. Por ejemplo, nosotros las personas lo que suele pasar que cuando tienen un proyecto de vida se quieren saltar el proceso, ¿sí? O sea, yo lo diseño lo que quiero e inmediatamente lo quiero ver realizado, manifestado y no quiero pasar por las distintas etapas que hacen a que eso se haga realidad. Entonces debemos comprender que todo tiene un periodo de gestación. A ver, uno no solamente está ideando el proyecto, sino que en esas etapas vos tenés que implicarte con tu compromiso, con tu involucramiento en hacer que las cosas sucedan. Entonces, en ese trayecto también te vas a ver desafiado. ¿Por qué? Porque, bueno, va a haber cosas maravillosas que te van a ir pasando, que te van a salir fluidas, y hay otras que no, y en esas que no, justamente ahí es donde, bueno, te saca de la comodidad y uno es como que se tranca en el andar. Entonces, nosotros ahí es donde más debemos perseverar para seguir adelante. Y también es importante que veamos que lo que es el proceso, no solamente hablamos del proyecto en sí, sino es interesante saber que no solamente se está gestando el proyecto, sino que nosotros, la vida te va preparando a vos para que vos te puedas desenvolver cuando ese proyecto ya esté en pie. Entonces, cultivar la paciencia y disfrutar del proceso, no solamente de la creación del proyecto, sino de tu formación para cuando vos estés listo, ya te puedas desenvolver en esa nueva realidad. Claro. Esto que te venden ahora, que todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser ya, es mentira. Necesitamos aprender todos del nuevo, emprendimiento, sea de negocios o de vida, de lo que vayas a realizar. No podés empezar a nadar en aguas que no conoces. Tenés que ir empezando a conocerlas de a poco. Nadie se hace comerciante, por ejemplo, donde ponemos un comercio. Tiene un periodo, como todo. Bien. Bueno, también nos puede pasar, me imagino, que cuando una persona ha hecho todo este trabajo, un trabajo emocional, se ha puesto a pensar, ha decidido cuál va a ser su proyecto, ha pensado muy bien y ha decidido que se lo merece, que tiene la confianza, comienza a dar los primeros pasos. Y me imagino, porque a mí me gusta hablar con mucha gente que ha tenido empresas grandes, medianas y chiquitas, o gente que ha logrado resultados interesantes, gestionando también, y yo considero que son proyectos a veces, de proyectos de gestión, por ejemplo, en escuelas, en instituciones, y todos cuando tienen la oportunidad de contarte algo te dicen, cuando pensé no es que todos me tenían fe, sino que tuve que luchar con esto, tuve que enfrentar tal situación.
se resistía hasta gente del entorno más cercano Por también. supuesto, sí. O sea, no es que todo el mundo entendió bien cuál era la beta que tenía este proyecto. O sea, y sin embargo tuve que seguir adelante. Bueno, ¿cómo se hace para...? Y bueno, principalmente también tenemos que desarrollar nuestra voluntad. ¿Por qué hablo de la voluntad? Porque si vos realmente querés tanto eso que deseas, vas a seguir adelante. O sea, si tenés las suficientes razones para alcanzar eso que deseas, vos vas a perseverar. Es muy común que tu entorno más cercano, el que vos esperas el apoyo, muchas veces en el primer y en el comienzo no te esté apoyando porque, como bien decías, no siempre comprenden tu fuerza o tus ganas o tu intención en eso que estás haciendo. Después todo eso va pasando, pero al principio no tenés que soltarlo, dejarlo, sino tenés que perseverar. Porque muchas veces hablamos de soltar, bueno, soltemos aquellas cosas que nos impiden avanzar en cuanto a nuestras creencias limitantes, pero no vamos a decir que vamos a soltar todo apenas arrancamos. Necesitamos Ante el primer problema soltamos. Claro, no vamos a llegar a ningún lado. Necesitamos perseverar. Claro. Nosotros, por ejemplo, Claro. en coaching, cuando Sí. uno hace determinadas preguntas, la gente empieza a responder como, por ejemplo, sí, pero lo que pasa es esto y lo otro. Bueno, una de las sugerencias, si me permiten, es empezar a evitar o dejar de decir los peros. Pero esto, pero lo otro, sí, pero lo haría, pero tal cosa. Bueno, empezar a dejar los peros para que justamente nada ni nadie te detenga con respecto a eso que vos querés. Porque si estás teniendo la convicción de que eso es tuyo, porque hablábamos del merecimiento, vos lo vas a poder lograr. Por eso tenés que ir venciendo las resistencias con la voluntad. A ver, Claro. si Bien. vos no querés o no estás teniendo la suficiente fuerza porque hay algo que te está haciendo ruido, entonces vos pensás que tenés una vida que te mereces, una vida de 10. Y si vos elegís otra cosa, vas a tener una vida de 2 o de 3 para ponerle un número, y en vez de estar viviendo, vas a estar sobreviviendo. Pero eso pasa por las elecciones que nosotros hacemos. Claro, bien. Bueno. Es interesante eso, el planteo que vos haces desde la voluntad, porque Claro, también porque hay que trabajarla, la voluntad, ¿no es cierto? ante el primer escollo vos te vas a quedar, no lo vas a hacer. Entonces Sí. hay que ir venciendo no solamente las resistencias externas, sino las resistencias que nosotros nos ponemos. Como Sí. por ejemplo esto de las excusas, el pero esto, el pero el otro, o no me acompaña. Y bueno, pero si vos realmente lo querés, vas a remar para hacerlo y lo vas a Claro. lograr. Las resistencias son el principio, después ya uno va a ir fluyendo. Muy bien. Bueno, las resistencias externas, yo siempre soy de pensar que, bueno, no todos tienen que compartir tu proyecto. Claro. O sea, ¿cuál es la expectativa? Que todo el mundo te acompañe, que todo el mundo lo comparta. Porque si es tuyo el proyecto, tampoco no es del otro, las visiones de cada uno. Claro. O sea, hay gente. Nosotros cuando nos pusimos acá para la sociedad con Analía, más de un hombre nos decía, que estaban en los medios, así, nos decía, pero si ustedes se van a poner son 2 mujeres. Ah, imagínate, No, claro. más te desafía que te guste. Imagínate, claro, no podía, no, para muchos, no, como 2 mujeres. Claro. No 2 hijas de o 2 esposas de. Bueno, eso Porque tiene que ver con lo cultural. por eso Exactamente. eso nos dijeron, así que ¿Y cómo pudieron? ¿Viste? y nosotros nos reíamos, obviamente. No adelante, pero después decíamos, ¿y qué tiene que ver que seamos 2 mujeres? O Pero sea, vencieron la resistencia de la mirada externa. Pero sí, por seguro, y más de uno decide, ¿cómo puede ser? ¿Viste? Porque, bueno, pero por eso uno tiene que entender también que la mirada del otro, ¿cómo va a ser igual a la tuya? Es distinto. O sea, hasta a veces te pasa con los padres. Sí. La mirada de la generación anterior, te pasa con los padres y con los hijos. Sí, Con- sí, y la- sí, con la son mirada- diferentes. son distintas miradas porque tenés todo lo que influye en los puntos de vista de una generación a otra. Cambia Bien, muchísimo, sí. Por eso. Así que hay que bajar un poco la expectativa, eso de que todo el mundo tenga que estar
de acuerdo con todo lo que vos haces. Por lo menos si no están de acuerdo, que las personas te acompañen en esto de decir, bueno, te apoyo, aunque no esté trabajando con vos, pero te apoyo, confío en lo que vos estás haciendo y está bien. Y si no lo podés contar ni siquiera con eso, es como dice mi mentor, cásate con tus sueños y anda por ellos, porque... Y cuando hablo de sueños, yo te digo, puede ser desde ser madre a hacer un proyecto de vida, en cuanto a la laboral, profesional, lo que vos quieras, mujer o hombre, ¿no? Sí. Pero cada uno todo lo que vos debe tener hacer. ese proyecto para que te mueva, para que te impulse, para que tengas un motivo, pero no un motivo con relación, suponte... mi motivo, y decís mi motivo sos vos, le decís a otra persona. No, sí. le cargas una responsabilidad a la otra persona tremenda. Claro. ¿Y por qué? Porque vos no tenés la capacidad de empezar a mirar tu propia vida, mirar tus propias cosas. Entonces, ¿qué haces? Buscas posicionar tu mirada en el afuera. ¿Y qué hacemos? Cargamos de responsabilidad al otro, sean hijos, sean parejas o lo que fuese. Entonces vos tenés que tener vos tu proyecto de vida, el que elijas, pero el tuyo. Bien. Entonces cuando vos estás hablando de este proyecto... No fuimos hoy, pero sí, está bueno, me gusta. Está bueno porque te estás explicando que entonces el proyecto no es solo una cosa que ocurre totalmente afuera o es una cuestión de pensar voy a tener este objetivo, hacer esto, aquello, sino que trae aparejado también una transformación interna muy importante, porque vos hablaste de merecimiento, sí. Que es una manera también de reconocimiento de uno mismo, ¿no es cierto?, de querernos, de valorarnos, valoración. Hablaste de voluntad también, hablaste de paciencia, o sea que eso trae aparejado que la persona cuando plantea decir voy a abrazar este proyecto, tiene que plantearse que va a tener, en caso de tener algunas actitudes que no van de acuerdo con esto, a ver, no tengo paciencia, ya sé que de paciencia. Claro. Plantearse que tiene que brindar desde su interior espacios de transformación o de crecimiento, podrían llegar a ser, para que ese proyecto no termine siendo boicoteado por uno mismo. Claro, claro, por eso sí, no solamente es la elaboración del proyecto, sino la transformación de nosotros con ese proyecto. Yo siempre digo que es metafóricamente, uno quiere un árbol en el medio del patio y vos decís yo lo quiero y va a aparecer ahí de golpe. No, o sea, hay que ir, plantarlo, regarlo, cuidarlo y de ser una ramita finita va a empezar a armar su buen tronco, va a armar su copa y va a dar sus frutos. Eso, así como vemos ese árbol, así va a ser nuestro proyecto y así, por ende, vamos a ser nosotros. Entonces, como ese árbol fue plantado, cuidado, regado, ha crecido, el proyecto creció, yo también he crecido con él. Por lo tanto, cuando esté listo el proyecto y cuando esté lista yo, ahí voy a empezar a tener los frutos de eso en lo cual yo estoy poniendo toda mi energía. Otra cosa importante en este punto es que, por ejemplo, seguimos con la metáfora, un manzano no te puede dar naranjas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros debemos identificar de manera seria el quién soy, ¿sí? Porque ¿por qué es importante eso? Para estar bien plantados, porque a partir de quién soy, es ahí voy a ver qué es lo que yo le puedo brindar al otro. Y otra de las cosas también que es importante recalcar, que una vez que esté planteado el quién soy y lo que yo le puedo dar al otro, debo sentirme bien con esto que soy. ¿Por qué? Porque para eso yo he trabajado con esto del merecimiento, de la voluntad, de la paciencia, o sea, yo me he cultivado. Por lo tanto, si yo me he cultivado, mis logros, ¿cuáles van a ser? Son los frutos que yo voy a cosechar, tanto por mi evolución personal y como la evolución de mis proyectos, que ese proyecto va a ser el reflejo de lo que yo soy. Muy bien, bueno. Hay que animarse también, ¿no? A esta transformación. Es una manera de
bueno, de ponerse en movimiento. Como Justamente por eso se sí. los traje para que Sí. no nos quedemos en una vida de estancamiento, que en algún punto siempre ese estancamiento nos hace sufrir, porque como les digo, todo lo que está estancado se desvanece, se arruina, se Sí, rompe, sí. entonces muere. Por eso hablábamos de cuando el agua está estancada, se pudre, Se hablando así pudre, nomás. claro. Entonces, bueno, entonces nosotros miremos esa agua y más vale de ser un agua en un jarrito, nosotros seamos un manantial. Entonces está bueno para que, a ver, llevemos adelante todos los proyectos que nos planteamos. Muy bien. De tu conocimiento, lo que estudian y lo que hablan con la gente, hay mucha gente que no tiene proyecto. Sí, y como hay otras que sí, ¿no? Pero Sí. cuando las personas van a verme para trabajar su estima, su confianza, o a lo mejor ni siquiera van con el nombre de que quiero trabajar esto hasta que conversamos en la primera entrevista, donde en realidad en la primera entrevista no es una sesión de coaching, es una conversación de coaching para ver, como hablamos cuando vine con el testimonio la otra vez, para ver cuál es el panorama y si yo te puedo ayudar o no. Entonces, por ahí a veces las personas, como decíamos, no saben lo que quieren, y cuando ves grietas en el estar siendo de las personas en cuanto a su personalidad, dolores, fastidios, muy, muy bajos de energía, lo que está faltando es un proyecto de vida. Se vive para lavar, planchar, educar, Sí. servir al otro, y Mucho para el otro se en vive. ese servir para el otro, que está bárbaro que sirvamos, pero siempre podemos servir cuando estamos enteros, cuando yo tengo algo para dar. Si yo no estoy teniendo nada porque te lo estoy dando todo, en algún punto, en algún momento, mi medida se va a agotar. Entonces me estoy quedando sin mí por dártelo todo. Y cuando me quede sin mí, ya no tengo más nada para dar. Entonces es importante que nosotros, digo, todas las personas que necesiten, que quieran trabajar la estima o lo que necesiten, aparte que se acerquen, porque como siempre les digo, hay una vida diferente afuera de lo que nosotros conocemos. Yo lo digo porque en algún momento de mi vida también estuve en momentos oscuros, como todos, que nos pasan cosas fuertes así, y uno puede salir adelante si a veces no encontrás en el primer momento la mano que te salve, pero la mano que te salve está dentro tuyo. Yo considero siempre que la fe es muy importante. Entonces, cuando abrís tu mente, abrís tu corazón y todo se alinea, entonces, cuando todo eso está alineado, vos sí vas a empezar a vislumbrar un proyecto de vida para seguir, empezar a reconstruirte, y así cuando estás entera, podés brindarte a los demás. A medias no, porque nunca le va a alcanzar a nadie, ni siquiera a vos. Entonces vos necesitas estar entera para poder brindarte. Pero muy bien, bueno, muy bueno el tema, ¿no? Así Te dejé pensando. Sí, ¿estás teniendo vida en tu vida? La pregunta Sí, que que nos la hacía... tengan, las invitamos a que Ahí la está, tengan. 2020, como Sí. desafío, ponerle vida a la vida. Nuestra vida, Así es. exactamente. Bueno, muy bien. Bueno, Lorena, he visto que estás haciendo así formación de gente de la municipalidad que ha tenido como un crecimiento en los mandos. Sí. Así que también, bueno, se están preparando, eso está bueno. Está bueno, es una capacitación personalizada, o sea que estoy dedicada a la persona, obviamente, que contrata el servicio, a trabajar, obviamente que lo hacemos en varias clases porque es mucha información, a Claro. trabajar sobre determinados temas. Cada uno me va a plantear lo que necesite y yo veo si ahí lo puedo dar. Pero, por ejemplo, bueno, en este caso estuvimos trabajando con técnicas de motivación para mandos medios, es muy importante. Hay muchas otras habilidades que se pueden desarrollar, como la inteligencia emocional. Cuando hablo de inteligencia emocional, no solamente hablo de la autogestión de nuestras emociones, sino cómo trabajar con las emociones del otro para lograr los objetivos que se están pidiendo a nivel institucional. El tema de la comunicación verbal, no verbal, la paraverbal, todo eso hay mucho, es amplio, entonces también los invito a que se acerquen si desean, para ver si los podemos acompañar a quien lo necesite, por supuesto. Está muy bien. Y bueno, los caminos
profesionalizar más determinados ámbitos de trabajo, han dado resultado en todo el mundo y también han resultado acá. Sí, porque es es lo como que es lo que se estila. el tema de los conocimientos de las habilidades duras que tiene que ver con el aprendizaje y todo esto, está bárbaro, pero ya no alcanza si no tenés desarrolladas las habilidades blandas. Entonces, vos podés tener todos los conocimientos del libro abajo del brazo o en tu cabeza, todo, pero si vos no tenés un buen contacto con la gente y hacer llegar tu mirada y poder comprender al otro y llegar a un punto de equilibrio, la gestión se empieza a truncar. Por eso es importante que tanto para arriba, como sea con tus jefes, y para las personas que vos tenés a tu cargo. Entonces es importante que uno adquiera nuevos conocimientos, nuevas habilidades para hacer una gestión mucho mejor. Pero muy bien, bueno, así es. Bueno, así muchos es. éxitos entonces. Gracias, Muchos gracias. éxitos. Bueno, Lorena Lerda, aquí en la mañana de la FM Vive, la 98.3.